Ni peronchos ni gorilas, ni amarillos. Periodismo independiente. Maxi Lecky te cuenta todo lo relacionado a las elecciones presidenciales 2019 en El Arranque. Bueno, te habíamos prometido que íbamos a charlar con Fernando Stech en el día de hoy y bueno, y finalmente lo tenemos telefónicamente. Fernando, ¿cómo te va? Tanto tiempo, Maximiliano Lecky, equipo desde Radio Sónica. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Maximiliano? Un abrazo grande, gracias por la comunicación. Por favor, un abrazo para vos. ¿Cómo estás después de tantos días en prisión, no? Y fueron casi 2 años, así que estoy reencontrándome, reconstruyendo las cotidianidades de la libertad. Estamos destinados a estar libres, así que es más fácil acostumbrarse a la libertad que a la cárcel, pero ahí estoy, tratando de reencontrarme, de resolver las cuestiones de poder volver a trabajar, poder volver a encontrar a mis compañeros en militancia, y obviamente estos días, desde que salí, que fue el sábado a la madrugada hasta hoy, estoy absolutamente dedicado a mis hijos. Me imagino. Mi mujer, ahí viendo eso, más que hasta aquí no he salido del entorno familiar más chiquitito. Te voy a hacer algunas preguntas tal vez para que la gente pueda también conocerte. Me parece que es el momento para eso. ¿Qué pensaste cuando estabas ahí adentro en estos 2 años? ¿Qué cosas se te cruzaban por la cabeza, Fernando? Y ahí fueron 2 años, que se me cruzó por la cabeza de todo. Los primeros momentos fueron de un impacto, de una gran desazón, angustia, impotencia, un momento donde el actual gobierno, quien acometió esta revancha, más allá de las causas, en múltiples causas y múltiples armados de carátulas inconsistentes, armó esta suerte de cacería, donde sumó cerca de una treintena de presos políticos, así que fueron de impotencia, si querés, de enojo, y después aprovechar mucho el tiempo para la reflexión, la valoración. Me tocó a mí compartir la prisión con Julio De Vido, así que ahí también aprendí mucho de él, compartimos muchas discusiones, reflexiones, lecturas, y miradas sobre la realidad. Así que ahí pasó de todo. Es decir, son tiempos que uno trata de aprovecharlos y trata de que la cabeza te siga laburando en la sintonía, no de la reproducción de las lógicas tumberas, sino de tenerla en la calle. Eso te sirve mucho la visita, la contención que tenés familiar, que te mantiene un poco en la idea de la cotidianidad, de lo familiar o de la política, pero te mantiene un poquito más afuera de lo que es una institución que está creada para el encierro, para el aislamiento, para el disciplinamiento. Fernando, vos tenés vos tenés en claro que, digamos, tu encarcelamiento y tu encierro fue un encarcelamiento político, ¿verdad? Sí, eso está para mí más que claro. No para mí, estaba claro. Los propios agentes del Servicio Penitenciario Federal, cuando se referían a mí, se referían como preso político. Increíble. Los propios internos, los compañeros con los que compartía el pabellón, para ellos yo era preso político, ellos eran presos comunes, yo era preso político. Eso es así de claro, tanto para la institución como yo creo que está claro para el conjunto de los argentinos. Incluso cuando se valoran, se hacen las noticias, aún con malicia, dan cuenta de las noticias, de las libertades que van logrando algunos compañeros, están hablando de la libertad de los presos políticos, no están hablando de otra cosa. Lo presentan de la manera que sea, pero a nivel popular está claro que todos hemos sido parte de un gesto formidable de venganza y de revancha de parte del macrismo. Para algún trasnochado, tu causa puntualmente era la del memorándum de entendimiento con Irán. Sí, esa era la carátula, era, a pesar de que ya tenía un doble conforme judicial del juez Rafecas y de su alzada de que no había existencia de delito a partir de la denuncia del fiscal Nisman, producto de una captura de una escucha de manera ilegal, de una escucha privada que se hace sobre el canciller Timerman y una conversación privada, el fiscal Moldes y el juez Bonadío, que en vida había sido denunciado por el propio Nisman por amenaza de muerte, hay que recordar también esto. Sí. Nisman el fiscal Bonadío, el juez Bonadío se convierte en el llamativa y trágicamente en el exégeta de Nisman, retoma esa denuncia y nos hace una acusación por traición a la patria, pretendiendo que estábamos en guerra con Irán y no sé qué, y desconociendo de que el memorándum de entendimiento con Irán era una política de Estado que además había sido votada por el Congreso Nacional. Claro que no le dio para imputar y procesar al conjunto de los senadores y diputados que
plantearon, acordaron y pergeñaron esa política, sino que nos acusó a algunos de nosotros, incluso vos sabés que en mi caso era un encubrimiento agravado por ser funcionario público. Está claro, todo el mundo sabe que no lo eras, que nunca fui funcionario público ni del anterior ni de ningún gobierno. No, pero además es importante lo que vos decís. Yo recuerdo cuando fue tu detención, yo lo decía, esto que vos estás alertando, el memorándum de entendimiento con Irán fue votado por el Congreso. Entonces, esto es rarísimo porque, digamos, terminaste vos en esa situación, pero todos los que los votaron, si supuestamente estaban votando algo que estaba relacionado con la traición a la patria, también deberían haber sido imputados al menos, ¿no? Sí, Pichetto mismo, de parte del Senado fue Pichetto, por ejemplo, el vocero, el relator del proyecto de entendimiento que en el Senado fue Pichetto en su momento, así que imagínate. De todas maneras, los legisladores que votaron eso en general fueron solidarios, concurrieron a tribunales, plantearon este debate, pero bueno, hay una cosa que se da, que sobre 30 procesados, los otros 29 sí habían sido funcionarios del gobierno, sobre 30 procesados, el único que permaneció detenido estos 2 años fui yo. Entonces ahí también, ahí es donde está claro y aparece de manera incontrastable que se trató de una maniobra de revancha y que la carátula es solamente una excusa, que lo que se pretendió es disciplinar y encarcelar y que lo hicieron sobre los que le resultaron más fáciles. ¿Vos le ponés nombre y apellido a esa revancha en alguien en particular que lo hizo con vos o hablás del gobierno actual en general o le ponés nombre y apellido a alguien? No, sí, claro que tiene un nombre y apellido porque es el equipo de gobierno en general. Sí, es Macri primero, Garabano, Lorenzetti, que facilitó toda esta maniobra, y después son los jueces que exactamente se permitieron que los manejen de manera discrecional y que los hagan hacer lo que... Y algunos, bueno, terminaron más papistas que el Papa, como el propio Bonadío, ¿no? Pero, o Stornelli, o Tayano, es decir, todo Comodoro Pi en general, la justicia federal en general, con las virtudes regias estas que tiene, que son una suerte de nobleza, son para que nos preocupen a todos los argentinos en el marco de una recuperación de institucionalidad. Es un tema que hay que atacar lo antes posible, pero fue una revancha que planteó el gobierno, pero no contra mí. Yo en todo caso soy un actor absolutamente secundario, terciario. La revancha fue contra el proyecto popular anterior, contra Cristina Kirchner, y en el marco de esa revancha se llevaron puesto todo, pero tomaron preso lo más fácil, lo que podía naturalizarse, lo que no iba a molestar demasiado en cuanto al impacto de esa persecución. Entonces, bueno, yo resulto claramente por los estigmas y los anatemas que como personaje se ha construido a través del discurso mediático. Yo era un preso fácil. También fue un preso fácil Julio De Vido, que sus propios compañeros diputados no salieron a defenderlo cuando se planteó que el desafuero sin que se le haya tomado ni siquiera indagatoria. Fue un preso fácil Amado Vudú, porque había un discurso circulante hegemónico, aún durante los últimos años del gobierno kirchnerista, que ya lo habían planteado una suerte de proscripción. Resulta un preso fácil Luis Delía o Milagro Sala. Digo, acá me parece que se trató de eso, pero que no perdamos de vista que el objetivo fundamental, que sigue siendo hoy por hoy el objetivo fundamental, Cristina Kirchner, que tiene en su espalda todavía 6 pedidos de prisión preventiva, que va a haber que resolver el día 9 de diciembre antes de que asuma como vicepresidenta, porque la vicepresidencia no tiene fueros, así que la justicia va a tener que resolver eso. Interesante esto que estás diciendo, que muchos no lo están analizando. Quique, le querías preguntar a ¿Qué Fernando? tal, Fernando? Buen día, Quique Romero te saluda. Buen día, Quique, ¿cómo estás? ¿Cómo estás vos, che? Puedo hacerte algunas preguntas fuertes, no te ofendas, pero ¿vos tuviste algo que ver con la voladura de la AMIA? Pero yo te digo, no me ofendo, lo que pasa que vos sabés como comunicador social que las preguntas no son inocentes. Claro, ahora ¿sí o no? Digo, con la voladura de la AMIA la vi por televisión, pero no es el sí o no, es que me parece que la pregunta es de todas maneras, como que yo te pregunte a vos tuviste algo que ver, ¿y vos tuviste algo que ver? Claro, no. Vos, no sé por qué me por eso, vos tampoco, supongo, quiero suponer. No tengo ni idea. Por eso, ¿eras funcionario vos de la Cancillería? ¿O eras vicecanciller? ¿Eras algo? Tengo el dolor que tienen todos los argentinos sobre voladura de AMIA y DAIA, por eso yo siempre señalo, es muy grave y los argentinos debiéramos reclamar el encubrimiento que produjo el fiscal Nisman sobre poder acceder a la verdad. Toda su acción política, toda su acción administrativa como fiscal fue para que no pudiéramos nunca acceder a la verdad sobre qué pasó en AMIA y DAIA. Claro, lo que quiero entender, si vos no tuviste nada que ver con la voladura, si vos no ocupabas ningún cargo en la Cancillería, tu firma no aparece en el memorándum, o sí, ¿no?
¿Sí? ¿Aparece tu firma en el memorándum con Irán? No, es que el memorándum con Irán no solo no aparece mi firma, sino que nunca se llevó adelante. Entonces, ¿por qué estuviste preso? La propia República Islámica de Irán no estuvo de acuerdo con el memorándum. ¿Por qué estuviste preso entonces? No entiendo, porque a la gente hay que explicarle así, ¿viste? En este país hemos llegado al punto tal de que hay que explicarle como a chicos de 2 años las cosas para que las... No, hay 2 o 3 problemas. Uno es que hay alguna corriente fuerte de opinión que genera que todos aquellos que hemos impulsado políticas críticas a la política terrorista del gobierno de derecha del Estado de Israel, por ejemplo sobre el pueblo palestino, se ha construido la suerte de que todos esos somos antisemitas, ¿no? Si somos judíos o aún siendo judíos son antisemitas, porque por ejemplo, Jorge Elba, claro, Sergio Burstein, que son claro, compañeros que una vez por semana venían a vernos a la cárcel desde el llamamiento judío por derecho, son acusados de judeofóbicos o de antisemitas por plantear críticas a determinada política de Estado del Estado de Israel. Entonces ahí se facilita y se naturaliza y se abre un campo. Y después yo creo que el por qué estuvimos presos es lo que te digo antes. Muchos de nosotros estamos presos porque somos presos fáciles, porque hay estigmas, hay anatemas que no hemos podido resolver, no hemos podido desandar muchos de nosotros y cargamos con esos. Algunos andan cómodos con esos estigmas, otros estamos muy incómodos, pero que eso facilita que se nos ponga presos y naturaliza que se nos ponga presos. Pero después en algún punto, en algún momento se va a discutir acá la acción del Poder Judicial sobre todas estas causas. Digo, Julio preso con una pericia trucha, o Julio preso con una testimonial de parte de D'Alessio. ¿Sabés lo que te está preguntando Quique? Sí, me parece interesante. Porque, a ver, es muy... vos decís preso fácil Julio De Vido o vos. Yo te digo la verdad, ni hay punto de comparación entre Julio De Vido y vos. No hay ni uno. Yo te digo la verdad. A Julio De Vido, yo mismo sí, le puedo encontrar muchos motivos por los cuales estar preso, que no son los que investigó la justicia. Pero en tu caso no encuentro uno solo. La causa esta es la causa más ridícula, más escandalosa, y yo te insisto con esto, creo que fui el más... que si se hubiera tratado de otra persona hubiera sido un escándalo todavía mayor. Vos pensás que yo recupero mi libertad porque tengo más tiempo sufrido en cárcel del que me pudiera caber si me encontraran culpable. Claro. O sea, por portación de reputación te metieron en cana. Sí, yo creo que fue que entre todos los que eligieron, cuando me eligen a mí, tiene que ver con mi trayectoria política. Sí. Pero espera, que hay algo que no quiero dejar pasar. Vos recién le pusiste nombre y apellido, digamos, al revanchismo, y dijiste el gobierno, el presidente Macri, pero ahora al pasar también dijiste, hiciste alusión a cierto sector de la comunidad judía de Argentina. ¿También los haces responsables por este encarcelamiento? Son los principales actores responsables porque actúan, no a sus esos actúan bajo órdenes extranjeras, como Waldo Wolf, son empleados de otros gobiernos, de otros estados. Vos fíjate lo que pasó en esta causa. El presidente de AMIA, desde Israel, hace una declaración diciendo que esta causa, por su inconsistencia, era conveniente para mantener la armonía al interior de la colectividad, que la AMIA no se meta, que no haga más política, porque esto entendió que era hacer política. Lo hicieron renunciar. Fernando, buen día, soy Augusto Niesgay. ¿Qué tal? Buen día. Quiero saber, en cuanto a, recién lo nombrabas cuando arrancábamos la comunicación, que bueno, recién recuperaste tu libertad, tu única prioridad lógicamente fue estar con tu familia, y decías que estabas empezando a ver cómo reinsertarte en el mundo de la libertad, y digo, ¿tenés algún tipo de preocupación, de miedo sobre el estigma que puede quedar, a pesar de que obviamente estamos repasando esto y realmente no se entiende, y particularmente seguí el caso desde que comenzó, y digo, no se entiende por qué estuviste preso, pero ¿tenés miedo de que haya algún estigma, de que se te complique conseguir un laburo, de que por la calle digan, mirá, iba este estuvo en cana? ¿Está ese miedo, digo, dentro de la comunidad penitenciaria argentina? No, mira, yo creo que ayer fui a buscar a mi nena a la escuela, a la puerta de la escuela, una escuela pública en La Plata, de las más grandes que hay en La Plata. El conjunto de los papás se juntó, digo, no hubo uno que no me saludara con afecto, que no manifestara su qué sé yo, que estaba contento porque Gaspar recuperaba a su papá en la calle.
y después hay un pedacito, un puñado de argentinos, o no un puñado, una porción grande de argentinas. No es casual que Pichetto dé los discursos que está dando, entonces, porque hay una porción de argentinos que tienen una concepción muy autoritaria y fascista del otro, y en ese marco, qué sé yo me encontré con una señora que me cruzó y me decía ladrón. Un ladrón, vamos a tener que revisar, pero para ella es todo lo que tenga que ver con otra cosa que no sean ellos, son ladrones, corruptos, y construyen una lógica y una otredad muy básica, pero con una alteridad muy negativa respecto de lo que ellos mismos son. Hay un puñado de argentinos que son eso, que además están ubicados territorialmente, si querés, en algún lugar de la capital federal, y son estos que fueron a las barrancas de Belgrano y demás, que no se permiten vernos a ninguno de nosotros, no se permiten ni preguntarse ni cuestionarse. Yo siempre decía acá, lo que se perseguía cuando me metieron preso a mí no era la verdad histórica, ni siquiera la verdad judicial o jurídica, era lo que se perseguía era que estemos presos, no importaba por qué, teníamos que estar presos. Por eso siempre digo que fue una mueca de revancha, y no analizaban si yo tenía mayores o menores acuerdos con el kirchnerismo, que también estuve preso. Yo estuve preso con Néstor y con Cristina. Claro, sí. Nadie analizó eso, es decir, les venía bien que estemos presos los que somos distintos que ellos. Desde ahí, ahí ya está superado lo del estigma, en particular del Esteche personaje, de esos 35 años de militancia, para pasar a ser parte del pelotón. Ahí leía un diario que decía, liberan a otro dirigente cabo. Yo no soy. Ahora tengo esa mochila, más que la otra que tenía más que ver con asociado a los repertorios de protesta de lo que en su momento fue la ya inexistente organización Quebracho y demás. A ver, perdóname, ¿qué dijiste? Porque siempre me llamó a Quebracho, todos dicen Quebracho, Esteche, Quebracho. ¿Qué es Quebracho y existe Quebracho? No, Quebracho desapareció. Nosotros hicimos una reflexión, un proceso de reflexión que duró muchos años, en el que convivimos muchos años, con contradicciones hacia el interior de Quebracho, y terminó desapareciendo. Nosotros hicimos una reflexión donde entendimos que algunos repertorios, que en general son los que más perfilaban y significaban a la organización Quebracho, ya eran inconducentes, no anunciaban tránsitos para nuestro pueblo no traumáticos, y entendimos que había una manera de hacer política que no tanto en la forma de los repertorios como en esta cuestión de la administración de la miseria, ¿no? De los movimientos piqueteros y demás, y que hicimos una reflexión muy fuerte y nos refundamos, nos recreamos. Yo hoy por hoy, antes de entrar a la cárcel, estaba en una articulación política con Amado Vudú, con Gabriel Mariotto, con Osvaldo Papaleo, con Alberto Rodríguez A, a la que ahora seguramente articularemos y haremos algo más también con Julio, es decir, una cantidad de dirigentes políticos. Seguimos pensando y apostando a la política. Bien. Fernando, gracias por estos minutos con Radio Sónica, siempre tan amable. Te siento bien, espero en algún momento verte personalmente. Te mando un abrazo. Sí, ojalá, un abrazo grande para todos. Un abrazo. Fernando Esteche charlando en la mañana de Radio Sónica. Duro, ¿no? Porque la verdad que yo siempre digo, vos puedes hacer lo que sea, te pueden condenar por lo que sea, puedes, pero lo peor que le puede pasar a una persona es estar privado de su libertad. Sí. Obviamente sin hablar de la muerte, ¿no? Pero después de la muerte, el tema de la libertad es verdaderamente un valor. Comerse 2 años en cana por una cuestión en la cual uno no tiene nada que ver. Sí, ¿quién te paga eso? ¿Quién te devuelve? Es difícil. A ver, vos sabés que digo, porque después, claro, hubiera estado bueno preguntárselo, ahora se me ocurre la pregunta, digo, la gente después dice no, del revanchismo, que no, que si vuelve Cristina va a haber revanchismo y van a venir a buscar a todos. ¿Qué pensaba él? Claro. Digo, ¿qué pensaba él? No, digo, porque si esto no es revanchismo o si esto no es injusticia realmente. A mí realmente la nota me movió porque desde antes de estudiar periodismo y comunicación yo estaba en la UBA y veía las pintadas en las paredes Libertad Esteche, y yo dije, ¿quién es Esteche? Y me puse a googlear a ver y realmente no se entendía ya en ese entonces, y hablar hoy 2 años y pico después No, es que de todo esto. Yo te digo, Augusto, Quique, ninguno de nosotros somos jueces, somos comunicadores sociales, está claro, y nosotros contamos la noticia. Podemos tomar una posición en relación a la noticia, pero la contamos. A mí lo que me hace mucho ruido es lo mismo que venimos diciendo a lo largo del programa. Si a vos te encarcelan con motivo justificado, porque hay peligro de fuga, porque hay posibilidad de que vos entorpezcas una causa, de que
y obviamente hay una base fundada sobre lo que estás libre, el juez la tiene que tener bien puesta y te tiene que meter en cana. Sí. Ahora, si pasan estos 2 años, no pudiste demostrar nada y claramente te queda como este sabor amargo de decir, che, el tipo estuvo 2 años y no le demostraron nada. O sea, sin ser juez, digo, más allá, sin tomar una valoración personal sobre la causa, ¿no? Y esto llevándolo más allá también de lo que le pregunté, no, del estigma, ¿no? Del estigma, ¿quién le devuelve esos 2 años a este Che? Perdido. El tipo perdió 2 años. Perdió 2 años de su vida, de estar con su familia, con sus hijos. Olvídate. 11 22 62 77 28. Para saber lo que pasa, para escuchar buena música, para pasar la mañana.